Buenos días, queridos estudiantes. Yo soy la profesora Melissa Hernández y les voy a realizar la segunda unidad correspondiente a octavo básico al Departamento de Lenguaje y Comunicación. Los objetivos para esta clase. Primero son reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana propia y ajena a partir de las obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales. Y posteriormente va a ser analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando cuando sea pertinente el o los conflictos de la historia, los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes, la relación de un fragmento de la obra con el total. En esta oportunidad vamos a ver la epopeya. Y la epopeya son poemas narrativos largos que cuentan un suceso notable y heroico, vivido por personajes nobles o extraordinarios, cuyas hazañas son de interés de un pueblo entero o nación. Las epopeyas fueron la primera manifestación narrativa en la que el autor busca el aspecto artístico y estético del texto. Los autores reconocían la importancia de su obra y desean hacer algo bello que llegue a un público mayor. El tema recurrente dentro de la epopeya es, o siempre suele ser, las batallas, las guerras más relevantes. Sus protagonistas suelen ser guerreros famosos o personajes relevantes para un pueblo. Además, cuentan episodios relevantes con la conformación de un pueblo o nación. Tienen además un objetivo nacionalista, es decir, cuentan sucesos o hechos que conforman la identidad de un pueblo. Los protagonistas tienen características que los hacen ser ejemplares y son considerados modelos a seguir. Son guerreros heroicos, hombres virtuosos, inteligentes y con valores considerados ideales por un pueblo o nación. El origen de la epopeya. ¿De dónde vino este género o subgénero narrativo? Bueno, los registros, por favor, no tomen en cuenta eso. Los registros más antiguos se ubican en Mesopotamia en los años 2200 a 2000 a.C., con la epopeya titulada Gilgamesh. Otros ejemplos de la religión incluyen a las epopeyas creadas en la India. Por ejemplo, tenemos al Ramayana y el Mahabharata. También otros ejemplos más famosos que ustedes pueden conocer son los que provienen de Grecia, las epopeyas que vienen de Grecia, con las obras de Homero, que son la Ilíada y la Odisea. Ellas son epopeyas. Y finalmente tenemos en Roma a Virgilio, que escribió la epopeya similar a la Ilíada y se titula La Eneida. Ejemplos de epopeyas. Tenemos el Cantar del Mío Cid en España, que también ustedes deben conocerlo. El Cantar de los Nibelungos en germánico, pero también es de Alemania. Y el cantar de... Perdón, esto no sé por qué aparece. El Cantar de Roldán en Francia. ¿Qué es un cantar de gesta? ¿Ustedes alguna vez habían escuchado eso? Bueno, el cantar de gesta tiene mucho que ver con la epopeya, ya que este se creó en la Edad Media y los poemas épicos se denominaron cantares de gesta. Cantar de gesta es el Mío Cid, por ejemplo. Tienen carácter popular y anónimo. Se desarrollan en el mundo feudal de las cruzadas. En los cantares de gesta se predomina el realismo y la historicidad, es decir, que las narraciones van a ser de carácter más legendario en los cantares de gesta franceses. El lenguaje que se utiliza es de carácter coloquial y mantiene expresiones que reclaman la atención del público.
Por ejemplo, verbos donde se predomina una acción, diálogo directo, narración ágil, descripciones breves y plásticas, además de uso de apelativos épicos. Perdón, pero no sé por qué aparece esto y como que me está molestando mucho. ¿En qué íbamos? Ya, en el tema del lenguaje, donde se usa apelativos épicos para caracterizar a los personajes y dar tiempo a la memoria del recitador. La versificación es irregular con rima asonante frente a los verbos regulares y la rima consonante de los cantares de gesta franceses. El más famoso en lengua castellana es el cantar del Music, como les contaba anteriormente. Y los hay más populares, que es el Cid, y cultos, que son la araucana. Espero que también conozcan la araucana, que también se conoce como un cantar de gesta y el primero chileno. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Voy a pedirles que realicen esta actividad. Es bastante sencilla y la idea de ella es activar sus conocimientos previos. La actividad consiste en responder estas preguntas. Ojalá que las pudieran contestar espérenme, ahora lo leí, les voy a poner eso para que no vuelva a aparecer más. La idea de esto es que ellos no lo escriban a mano acá, sino que yo se los voy a enviar a través del aula virtual, pero de todas formas les voy a leer estas preguntas. Por ejemplo, la primera dice: ¿conoces la historia de alguno de los ejemplos mencionados de epopeya? Después, si la epopeya cuenta hechos heroicos y valerosos que conformaron la identidad de una nación, ¿qué ejemplos conoces que puedan ser considerados epopeyas? Dentro de nuestra realidad, chiquillos, no piensen en algo tan alejado, dentro de su propio entorno, ¿qué podrían considerar como epopeya? Después, ¿qué características debería tener en la actualidad alguien para ser considerado un héroe? Escriban lo que ustedes piensen correcto. No existe siempre una respuesta, sino que la respuesta que ustedes den se puede considerar correcta si cumple con lo que les estoy preguntando. Recuerden, tienen que nombrar las características. Ahora, ¿qué clase de valores tendría este héroe, si podemos considerarlo héroe? ¿Y qué clase de acciones llevaría a cabo? Después, todas las epopeyas tienen una temática bélica, es decir, narran batallas o guerras relevantes. ¿Por qué crees que es así? ¿Y sería válido en nuestros días pensar en algo parecido a la epopeya, a ese subgénero? Ahora vamos con las características de la epopeya. La epopeya se estructura en cantos o rapsodias, que son episodios del relato general. Cada canto tiene un inicio y un fin delimitado. Además, narran una jornada de actividades que culmina con el retiro de los personajes a descansar. Otras características de la epopeya. La historia suele ser presentada a modo de versos, como les contaba. Si ustedes van alguna vez y leen la araucana, van a ver cómo está escrita. La araucana es lo más cercano que tenemos nosotros. Chicos, si no saben lo que es la araucana es el primer cantar de gesta chileno que narra de cierta forma, o que canta la historia de la guerra entre los araucanos y los españoles. Después, el narrador suele ser omnisciente o testigo, quiere decir que puede saberlo todo, o puede también ser que es parte de lo que está ocurriendo. En el caso de la araucana, como se lo estaba mencionando, el narrador no es omnisciente, sino que es testigo. Y finalmente, aunque no hay un formato establecido, la mayoría de las epopeyas comparten la siguiente estructura. Ahora la vamos a ver. Aquí tenemos la estructura de la epopeya. Tienen un título de quién o qué narra o se trata la historia. Después tienen la invocación. ¿Qué quiere decir esto? El autor se encomienda a una musa o divinidad para narrar la historia. Después viene el clímax, que es la parte central de la historia, donde se explican los motivos y causas de la aventura. Después viene el desenlace,
que significa cómo se resuelve el conflicto, y por último, la conclusión. El autor suele cerrar su relato con una reflexión o mensaje propio. Ahora les voy a enviar un video y, chicos, les voy a enviar la actividad que estábamos revisando y también otra que va a ser bastante entretenida porque va a ser de creación. Espero que nos veamos muy pronto y que tengan una excelente semana. Nos vemos en la próxima clase.